¿no? Muy bien, les decía, el otro ministro cuestionado, altamente también, porque apoya la no evaluación de los maestros, no tiene un cronograma muy definido sobre el regreso a las clases. Deberían ser esas sus prioridades, pero parece que las prioridades son las prioridades de su hija, Inés Gallardo Calixto, quien, según este reporte de América Televisión, ahora se habría convertido en una amiga influyente. Maritza Sánchez Perales, que aparece en unas fotografías publicadas por este canal de televisión, junto a Inés Gallardo, con micrófono en mano, ha sido nombrada hace apenas 20 días como directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Su sueldo, 18.000 solcitos. Bien, bien. Paul Neira está con nosotros, él es experto en políticas educativas. ¿Cómo estás, Paul? Buenas tardes. Hola, Jaime. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuando debiese ser el regreso a las clases, cuando debiese ser la meritocracia, ¿no?, un tema central en el Ministerio de Educación, lo que parece ser central más bien es la presencia no solamente influyente, ¿no?, de la hija del ministro, quien, por cierto, ha visitado el Ministerio de Educación 15 veces en menos de un mes, ¿no? ¿Qué te parece? En el contexto en el que tenemos, además, la tasa más baja de regreso a las clases en América Latina. Mira, Jaime, las evidencias que se han reportado, tanto de la cantidad de tiempo que pasa la hija del ministro en el Ministerio de Educación, que ninguna de ellas baja de las 8 horas seguidas, digamos, en las visitas, que han sido reportados justamente por RPP, y ahora este reportaje de América Noticias sobre las relaciones amicales que tiene la hija con nombramientos, me parece que es altamente irregular. Son indicios de una cuestión que creo que tiene que aclararse. Creo que el ministro tiene que salir a explicar no solo sus decisiones, porque recordemos de que tú mencionaste a la directora regional de educación de Lima de Metropolitana, pero también está la jefa de seguimiento y evaluación estratégica, que es la que ve todo el tema del seguimiento y la ejecución del presupuesto dentro del ministerio. Carolina Lizano Espinosa, 15.000 solcitos. Y la directora de educación primaria, la directora de primaria, que es la profesora Cecilia Estrada, que todas tienen relación amical y que también reporta el portal que han trabajado juntas. Sí. Es decir, Inés ha trabajado con estas personas. Sí. Y todos estos nombramientos se han dado, digamos, ya en la gestión del ministro Gallardo. Entonces, esta confluencia de elementos es más que sospechosa. Y, de nuevo, la lógica es que las personas que van a asumir este nivel de responsabilidad en un sector muy complicado y que además está enfrentando probablemente la crisis más grande dentro de la historia republicana, que es lo que estamos viviendo ahorita, sí es importante que haya una aclaración de si es la idoneidad de estas personas y la experiencia que justifique el nombramiento y no necesariamente, digamos, otras razones que tiene que explicarlas el ministro al final del día, ¿no? O sea, y por allí se trata de explicar de que, es más, el ministro hizo un tuit con una fotografía con su hija diciendo que ella había renunciado a su carrera magisterial, porque ella es profesora, para dedicarse, para cuidar su alimentación, que es una persona mayor de 81 años, pero de nuevo, cuando uno ve esto, no se colige, no hay una correlación entre el tiempo que permanece en el ministerio. Hay situaciones en las cuales entra a las 7 de la mañana y sale a las 9 de la noche, respecto al cuidado que él menciona. Entonces ahí hay un descalce de explicación que tiene que ser explicada. Él es la máxima autoridad en el sector de educación y tiene que explicar qué es lo que está pasando, ¿no? Permítenos ir a nuestros titulares, escuchar a nuestros anunciantes. Tenemos un segmento más, Paul, para hablar de lo que en realidad no se está haciendo, ¿no? Claro, el ministro dice que su hija lo tiene que cuidar, su alimentación, que en fin, es un hombre de 81 años. Sí, bueno, pero está el país esperando también, ¿no? Y los niños están esperando. Vamos a regresar en unos instantes. Está con nosotros Paul Neira, especialista en temas educativos, hablando del sector educación, el más importante, pero el más relegado hoy por hoy en el Perú. Una pena. Ya venimos.
La 1:36 PM. Continuamos en la rotativa del aire, hoy viernes 5 de noviembre del 2021. Mi nombre es Jaime Chincha y los acompaño hasta las 3 por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos conversando con Paul Neira, educador, a propósito de los contratos irregulares en el Ministerio de Educación que involucran a la hija del ministro Gallardo, donde además tenemos que la hija del ministro Gallardo, Inés Gallardo Calixto, acumula un total de 26 horas de presencia de visitas a su padre en el Ministerio de Educación en la última semana. Lo ha visitado en 15 ocasiones en menos de un mes. Bueno, uno diría, lo va a cuidar, ¿no? Como publicó la foto en el Twitter, ellos ahí en un gesto amoroso, ¿no? Padre, hija, todo bien. Pero ahora resulta que no es solamente las visitas, sino también ahora resulta que ha contratado a 3 personas, o ella ha sido quien influyó, porque son muy cercanas, amigas, ¿no?, de ella. Entonces la cosa ya acá pinta irregular, ¿no? Entonces, ¿cuáles deben ser, Paul, las sanciones, las investigaciones previamente? Por cierto, no se puede ir de frente a cortar en la guillotina la cabeza de un ministro así nomás, sino habría que encontrar por lo menos indicios de que esto es irregular. ¿Cuáles serían para ti? A ver, justo antes de eso, Jaime, efectivamente, el problema que se genera a partir de la evidencia que está saliendo de investigación sobre este caso, cubre con un manto de duda un conjunto no solo de las que se han identificado, que son esas 3 que ha salido en el portal de América Noticias, que además fue consultada en su momento en el reportaje a la hija del ministro, preguntándole por qué iba tanto tiempo, cuál era la razón, y no fue muy clara en su respuesta. Al final terminó diciendo que era un tema de familia, pero vuelvo al punto, que es que cubre con un manto de duda digamos, los nombramientos, ¿no? Y yo quiero aquí mencionar uno más que no está en el reportaje, pero que también ha sucedido en estos días, que es el nombramiento de la directora general de Desarrollo Docente. ¿Por qué es importante esto? Viene a colación al comienzo de la entrevista, antes de la pausa, del tema de la evaluación docente y la meritocracia, que lo mencionaste tú. La directora general de Desarrollo Docente tiene a su cargo el proceso de evaluación de desarrollo de los docentes en todo el país. Recordemos que hay varios tipos de evaluación docente. Hay la evaluación que tiene que ver con el entrar a la carrera docente. Y el ministro como que no es muy... No lo alienta mucho la idea de las evaluaciones. No, de sus declaraciones en la conferencia de prensa hace 2 semanas, efectivamente no está muy de acuerdo, digamos, con estos procesos. No, pues no le gusta la meritocracia. Y claro, la meritocracia es una palabra que tiene un conjunto de contenidos detrás. Yo voy a un paso atrás, si quieres, Jaime, con el tema siguiente, y es que detrás de la meritocracia está la elección de los mejores docentes para nuestros hijos. Exacto. Y es el principio de calidad educativa, y es una mejora constante en la cual el sistema va aprendiendo. Uno puede discutir, mejorar, si quieres, el proceso de evaluación, pero lo que no se puede poner en cuestionamiento es que el proceso de educación asegura una calidad o procesos que ayudan a que eso suceda. Y el cuestionamiento más fuerte que yo tengo a la postura inicial del ministro es justamente ese. Entonces, vuelvo al punto, hay un manto de duda que se cubre, digamos, a partir de estas evidencias que estamos viendo y que, reitero, tienen que ser respondidas por el titular del sector, que es el responsable del sistema educativo y de todos sus actores, no solamente de los docentes y sus procesos, también de sus estudiantes, de la infraestructura, de los padres de familia, de la calidad en general del sistema, ¿no? Sí. Ahora, en cuanto al retorno a las clases, el ministro tampoco fue muy claro en esa conferencia de prensa, que la verdad que dejó demasiadas dudas, preocupaciones, aunque él después en su Twitter pone que hay un retorno seguro a las aulas y que está avanzando con el proceso de vacunación para adolescentes de 15 a 17 años que se ha iniciado en Lima y Callao. Digamos, esto queda más en el tweet que en la vida real, ¿no? ¿Cómo evalúas hasta el momento el regreso a las clases? Porque la verdad es que
la primera ministra ha dado como que señales, ¿no? Y ha dicho que en junio, me parece, del próximo año, el 99% de las escuelas, ¿no?, va a estar ya funcionando, pero demasiado, ¿no? Y bueno, y el ministro no tiene un cronograma tampoco, ¿no? Sí, a ver, digamos, la primera ministra ha cambiado un poco. Cuando se presentó por primera vez, ella cambió y dijo que no, que íbamos a empezar en marzo. Perdón, efectivamente lo que tú has dicho, el 99% a julio, después la cambió a marzo en su discurso de investidura, digamos, que fue la semana pasada y se terminó de discutir ayer. Sí. Y el día de hoy, en un programa de radio, también le preguntaron sobre el regreso a clases y dijo, estamos avanzando. Entonces, la pregunta que queda dando vueltas en este asunto es, ¿qué significa estamos avanzando? ¿Significa que vamos a seguir avanzando al ritmo que hemos tenido los últimos 8 meses, que hemos avanzado 1.25% de aulas abiertas en el país? Para las clases presenciales o semipresenciales, si seguimos ese ritmo o ese ratio, vamos a llegar a marzo con el 15 o 17%. Es absurdo. Que es absurdo. Claro. Entonces uno se voltea... Dañino, además, para los niños. Es lo que no entienden. Por supuesto. Y de nuevo, el ministro vuelve a caer, creo, en un mensaje errado de decir, estamos avanzando con la vacunación de los estudiantes de 12 a 15 años cuando no es necesaria la vacunación de los estudiantes para poder abrir las clases. Ya lo ha aprobado todos los países en América Latina, sin hablar de uno del primer mundo, que claramente atar la vacunación de los chicos o de los niños, niñas y adolescentes a la apertura es un mensaje errado, y hay que recordarle al ministro que es el titular del sector, el responsable de la calidad de la educación, y está muy comprometida los aprendizajes y la calidad de la educación si seguimos en este ritmo de apertura de clases. No hay liderazgo, no hay claridad en la gestión de los planes, en metas, en elementos concretos que nos digan a tal momento. La enorme discusión que ahorita se da en el mundo educativo, Jaime, tiene que ver con ¿arrancamos en marzo o arrancamos antes? Claro. Si arrancamos antes, ¿cómo arrancamos? Vamos a tener procesos de desarrollo de cuidado socioemocional de los estudiantes como una antesala al regreso a las clases. No hay claridad, no hay un plan. Simplemente sabemos que en el año 2022 hay presupuesto, pero el presupuesto comienza a ejecutarse a partir de febrero. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a perder un mes y medio más, o sea, entre enero y mediados de febrero, para que comience a repartirse el dinero para enfrentar el problema? Hay mucha bruma, digamos, en ese sentido, y creo de que es responsabilidad del ministro de Educación aclararlas de nuevo. Así es. Paul Neira, especialista en políticas educativas con nosotros. Muchas gracias, Paul, por esta entrevista. Gracias a ti, Jaime. Tus ángulos y tus explicaciones son bienvenidos. 1:44.